¿Cómo afecta un diagnóstico de una enfermedad crónica en la salud mental del paciente y de sus seres queridos? Es nuestro tema el día de hoy en Tu Salud, Tu Familia. ¿Por qué la depresión podría estar tan ligada con un diagnóstico de una enfermedad crónica? ¿Y cómo se puede tratar? Se los explico en breve. La familia es como una gran empresa. Y toda empresa es una organización, tiene líderes, tiene personal a cargo de unas acciones, personal a cargo de otras. Entonces, cualquiera que sea el modelo de familia, cómo nos organizamos en la familia, en términos especialmente frente al caso de enfermedades, en términos de cuáles son las asignaciones, las responsabilidades de cada miembro frente a la situación que está viviendo, ese es un punto. Les quiero la bienvenida a toda nuestra audiencia de Estados Unidos, de Centro y de Sudamérica, aquí a Tu Salud, Tu Familia. Yo soy el Dr. Fabián y gracias por su preferencia. Las enfermedades crónicas también tienen un aspecto negativo cuando estamos hablando de la salud mental. Las personas con enfermedades crónicas tienen un mayor riesgo a desarrollar una depresión. Las enfermedades crónicas pueden provocar unas reacciones negativas, ira, depresión y eventualmente aceptamos la condición crónica. Las enfermedades crónicas pueden forzar cambios del estilo de vida, generalmente causan cambios que en realidad afectan la vida cotidiana del individuo. Hay pasos negativos, las personas también tienen que enfocarse en los medicamentos, en el transporte al médico, en las citas médicas. Todo esto puede llevar al paciente a en realidad sentirse mal porque no es solamente al individuo que está afectando, sino a sus seres queridos. Por eso, hoy vamos a brindarles las herramientas necesarias para ayudar a sobrepasar estos estados de tristeza, de soledad, de ansiedad, de depresión que puede sentir una persona con una enfermedad crónica. Vamos a empezar estas herramientas con el segmento de la doctora Audrey en el segmento ¿Cómo? De salud en la comunidad. Gracias, Dr. Fabián. Las enfermedades crónicas afectan el bienestar emocional de las personas que conviven con ellas por las limitaciones que conllevan. A menudo los síntomas que sufren las personas con enfermedades crónicas impactan en su vida diaria, tanto en su salud como en otros ámbitos de su vida social, laboral, económica, familiar o educativa. El 70% de las personas con enfermedad crónica experimentan síntomas depresivos como cansancio, tristeza o apatía, según la Organización Mundial de la Salud. No es nada raro sentirse triste o desanimado después de padecer un ataque cardíaco, recibir un diagnóstico de cáncer o cuando se intenta controlar una afección crónica como el dolor. Es posible que se enfrente a nuevas limitaciones sobre lo que puede hacer y es normal que se sienta estresado o preocupado por los resultados del tratamiento y el futuro. Puede ser difícil adaptarse a una nueva realidad y hacer frente a los cambios y al tratamiento continuo que conlleva un diagnóstico de estos. Algunas de sus actividades favoritas pueden resultar más difíciles de realizar. Es normal tener sentimientos temporales de tristeza, pero si estos y otros síntomas duran más de un par de semanas, es posible que tenga depresión. La depresión afecta su capacidad para seguir con su vida diaria y disfrutar de la familia, los amigos, el trabajo y los momentos de esparcimiento. Los efectos de la depresión en la salud van más allá del estado de ánimo. Esta es una enfermedad médica grave con muchos síntomas, incluidos los físicos. Algunos síntomas de depresión son tener un sentimiento constante de tristeza, ansiedad o de vacío, sentirse desesperanzado y pesimista, sentirse irritable o inquieto o frustrarse fácilmente, tener sentimientos de culpa, falta de autoestima e impotencia, perder interés o placer en los pasatiempos y las actividades, tener menos energía, más fatiga o sentir que se mueve o habla más lentamente, tener dificultad para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones, tener problemas para dormir, incluyendo despertarse muy temprano o dormir demasiado, cambios en el apetito o cambios en el peso,
sentir dolores o molestias de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente y que no se alivien ni siquiera con tratamientos. Tener pensamientos sobre la muerte o el suicidio o intentos de suicidio. Algunos factores de riesgo de depresión están relacionados directamente con otra enfermedad. Por ejemplo, afecciones como la enfermedad de Parkinson y los accidentes cerebrovasculares o derrames provocan cambios en el cerebro. En algunos casos, estos cambios pueden desempeñar una función directa en la depresión. La ansiedad y el estrés relacionados con la enfermedad también pueden desencadenar síntomas de depresión. La depresión ocurre con frecuencia en las personas que tienen enfermedades crónicas como las siguientes: enfermedad de Alzheimer, enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y psoriasis, entre otras, cáncer, enfermedad coronaria o del corazón, diabetes, epilepsia, VIH o SIDA, hipotiroidismo, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares. Algunas personas pueden tener síntomas de depresión después de ser diagnosticados con una enfermedad que muchas veces no tiene cura. Estos síntomas pueden disminuir a medida que se adaptan o reciben tratamiento para esa enfermedad. Es posible que algunos medicamentos que se usen para tratar la enfermedad también produzcan depresión. Un enfoque de atención colaborativa que incluya atención de salud física y mental puede mejorar la salud en general. Por eso es muy importante hablar con su médico y decirle cómo se siente, qué piensa. No tenga miedo de expresar sus sentimientos. Muchas veces pueden estar relacionados con el tratamiento y su médico podría cambiarlo para otro medicamento que se mejore. El apoyo familiar también es muy importante. Recuerde que buscar ayuda a tiempo puede ayudarle a mejorar no solo su salud mental, pero también su salud en general. Soy la doctora Audrey y los espero aquí la próxima semana en Salud en la Comunidad. Gracias, doctora Audrey. Espero que hayan tomado notas sobre los tips que la doctora Audrey dio el día de hoy. Ahora vamos a una pausa comercial, pero al regresar en el segmento de Tu Historia, vamos a escuchar la historia de un psiquiatra que nos va a dar 5 tips para manejar la causa del estrés, de la depresión, de la tristeza, de perder a un ser querido, como fue el caso de él también. Aquí en Tu Salud, Tu Familia. ¿Sabías que más del 50% de los pacientes crónicos se sienten aislados de la sociedad según el estudio Impacto Emocional de la Enfermedad Crónica? El tema de hoy, como hemos conocido, son los problemas, las consecuencias y las situaciones de la salud mental en enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas se conoce, por ejemplo, una muy popular como puede ser el cáncer. Vamos a saludar a Eduardo Castrillón. Él muy amablemente ha querido conversar con nosotros, pero es una conversación muy especial porque sobre todo nos va a enseñar un poco la temática desde la psiquiatría. Eduardo es un psiquiatra muy reconocido, así que te agradecemos muchísimo, Eduardo, tu tiempo y haber accedido a conversar con nosotros aquí en Tu Salud, Tu Familia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea, por esta cordial invitación y tener la oportunidad con todas las personas que acuden al programa y tienen la oportunidad de participar en él. ¿Qué nos puedes enseñar hoy respecto a cómo se puede lograr manejar la salud mental cuando nosotros hemos sido diagnosticados con una enfermedad crónica que se conoce como grave y también quienes están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros amigos? ¿Qué es lo primero que se puede tratar en salud mental? Entonces, lo primero es la construcción. La construcción se refiere a hacer el paralelo de que la familia es como una gran empresa. Y en toda empresa es una organización, tiene líderes, tiene personal a cargo de unas acciones, personal a cargo de... Entonces, cualquiera que sea el modelo de familia, en la actualidad hay diferentísimos modelos de familia, pero es algo así como miremos cómo nos organizamos en la familia en términos, especialmente frente al caso de enfermedades, en términos de cuáles son las asignaciones, las responsabilidades de cada miembro
frente a la situación que está viviendo, ese es un punto. ¿Quién lidera? ¿Quién es el que realmente va a estar a cargo y desde qué aspectos? Ejemplos, son cosas tan sencillas como hay alguien que lidera el cuidado, pero hay otro que lidera del paciente o de la paciente y hay otro que lidera el cuidado desde la perspectiva económica, por decir cualquier cosa. Entonces, esa organización, esa construcción del sistema familiar, uno la tiene que mirar. Y desde la familia es algo así como hagamos el ejercicio. Un momentico, estamos frente a una situación de emergencia y a veces incluso las situaciones de emergencia hacen que uno tenga que decir, bueno, podemos tener diferencias, pero en este caso nos tenemos que sentar como equipo. Y eso es un punto interesante. ¿Cómo estamos organizados y quién va a hacer qué cosa y cómo lo vamos a hacer? Esa es la parte de la construcción. La otra es las creencias. Las creencias no es de la perspectiva ni política, ideológica, ni religiosa, sino que se piensa sobre ciertas cosas. Y la primera, curiosamente, es qué es estar enfermo. Pues cualquiera diría, a ver, doctor, estar enfermo es estar enfermo. No, pero es que cada sistema familiar frente a la enfermedad y frente a cada enfermedad tiene una idea de qué es eso, qué significa y qué tanta historia tiene. La otra es la comunicación, ¿sí? O sea, cómo hablamos en las familias. Entonces, esto es, suelo acudir a ejemplos muy sencillos, y es la familia que dice, bueno, sea lo que sea, lo vamos a enfrentar, versus la familia absolutamente pesimista. Y quiero ser claro una cosa, no es que una sea la correcta y la otra la incorrecta, ¿sí? Porque es que todas las familias tenemos una historia de vida, de familia, que hace que hayamos validado ciertas cosas. Entonces está la familia que puede decir, no, pues definitivamente no hay nada que hacer, ¿sí? Está la familia que dice, yo a eso que habla de una manera optimista, todo en la vida hay que afrontarlo, las celebraciones que vienen ahora, los cumpleaños, las navidades, lo que sea, lo vamos a seguir celebrando. Y hay otro que llega y dice, definitivamente este es el último año, y cada encuentro se vuelve algo así como, ¿y cuándo era que podemos seguirnos viendo? Qué pesar que no pueda ocurrir tal o cual cosa. Todas las posiciones, quiero ser claro, son absolutamente propias de un sistema familiar y por lo tanto uno nunca debe cuestionar ni hacer juicios de valor sobre lo que una familia piensa al respecto. Es lo primero que tiene que hacer. Pero es que usted, y en toda familia además hay diferentes estilos. Está el optimista, está el pesimista, está el que ve el vaso medio lleno, está el vaso medio vacío. Entonces, eso en cuanto a cómo nos comunicamos. La otra cosa del ciclo vital, ¿en qué momento está cada miembro de la familia cuando aparece una enfermedad crónica? Entonces, no es lo mismo que yo tenga, siempre las enfermedades son un problema, indudablemente, pero no es lo mismo que mi hijo, con unas expectativas, adolescente, le descubran un diagnóstico de una enfermedad bien compleja, cuando justamente estábamos soñando con que iba a ir a la universidad, a que le ocurra al abuelo, que ya tiene toda una experiencia de vida, ha dejado todo un legado, y que indudablemente tiene una enfermedad que va a generar un dolor y un malestar en la familia, pero que en alguna forma ya siente que dejó y no el que tenía por vivir. Entonces, ese también es a quién le da y en qué momento. Y además, cómo está cada miembro del grupo familiar. ¿Sí? Yo lo he vivido con familias tanto de diabéticos. El chico de 8 o 9 años le diagnostican diabetes y la mamá llega a la hora del almuerzo y informa, ya, me permite informarle que a partir de hoy todos somos diabéticos en esta familia. Entonces está el chico de 14, 15 años que está haciendo ejercicio, que está preocupado por su cuerpo, que tiene que ganar más masa muscular y dice, no, un momentico, aquí diabético será él, pero yo no tengo ningún problema, yo voy a seguir lo mismo. Entonces, ese tipo de dinámicas naturalmente van a surgir. Y por último, obviamente la parte de lo que yo llamo la circularidad, que tiene que ver con el modelo que es el terapeuta familiar, el modelo sistémico, y es que uno tiene que ver a la familia como un sistema. Entonces, todas las partes interactúan, todas las partes interactúan. ¿Sí? Entonces, todo va a influir en ese sistema familiar. Y les pongo ejemplos así sencillos, muy, muy sencillos. El simple hecho de que yo tenga que llevar a mi familiar al control médico o acompañarlo a un procedimiento o a una parte del tratamiento los días lunes, miércoles y viernes, ya alteró completamente la cotidianidad del grupo familiar. ¿Sí? Y es algo de lo más sencillo, no estamos hablando de nada complejo. Entonces, cualquier enfermedad, uno tiene que mirarla desde esas 5 C. Cómo estamos construidos, cómo nos planteamos frente a la enfermedad y frente a otros en términos de nuestras creencias,
cómo nos hemos comunicado siempre y cómo nos vamos a seguir comunicando alrededor de esta enfermedad. ¿Quién es el afectado y en qué momento de vida estamos cada uno de los miembros de este grupo familiar y cómo nos afecta de una otra manera? Y obviamente entre todos, todo interactúa, el sistema siempre está interactuando. Y esas son las 5 Cs que uno tiene que sentarse, mirar y ahí siguen el cuento de cómo vamos manejando este asunto. Me encanta esta mini clase que nos has dado, realmente. Yo creo que si todos lográramos en nuestro núcleo familiar aplicar estas 5 Cs, el proceso lógicamente sería mucho más llevadero. Así que me encanta esta clase. Este segmento es tu salud, tu familia, tu historia. También nos hemos contactado contigo porque a nivel personal tú tuviste que pasar este proceso. Muchas veces vemos caras y corazones no sabemos. Y tú perdiste un familiar de una enfermedad crónica. A ti personalmente, ¿cómo te afectó y cómo aplicaste precisamente todo tu conocimiento en este proceso personal, haber perdido un ser querido tan cercano con una enfermedad crónica? Okay. Lo primero es que, curiosamente, la gente asume que dado el oficio de uno, entonces es algo así como eso no lo va a afectar en nada, ¿sí? Pero eso obviamente que sí lo va a afectar. Y entonces uno tiene que, pues, obviamente frente a la pérdida de familiar, pues al fallecer tuve una de las mejores comunicaciones que me hayan enviado. En algún momento había acompañado a alguien en un proceso de duelo frente a la pérdida de su madre y me envió una comunicación donde cuando ella estaba en terapia conmigo yo le decía, vea, recuerde la cartilla para manejar la situación. Le habíamos llamado así a las cosas claves que teníamos que recordar en el momento. Y entonces me envía el mensaje y me dice, doctor, recuerde la cartilla, ahora úsela con usted. Y a lo largo del proceso, uno usa la cartilla, pero yo diría que hay puntos que obviamente tengo claro, y pues mucho más he hablado de esto de mirar cada familia, hay que mirar cada familia, pero tengo claro que hay ciertas cosas que aprendí y que las viví y que podrían pensar sean útiles para algunas personas y por eso las comparto. Pienso que lo más importante es que se involucre, o una de las cosas más importantes es pensar uno en vivir en el día a día. Es decir, cada día tiene su afán. Nunca uno puede predecir exactamente qué va a pasar. Normalmente, en cualquier condición de normalidad. Yo suelo hacer en los últimos tiempos un ejercicio sencillo. Por favor, trasládense al 31 de diciembre del año 2019. Recuerde la noche del 31 de diciembre usted que estaba pensando en hacer en el 2020. Y creo que ninguno de nosotros pensó que íbamos a tener que estar guardaditos en casa cuidando de una enfermedad que nos podría hacer mal. Entonces, nunca hay una certeza sobre el futuro. Entonces, afanémonos de verdad en el día a día que nos ofrece. Ese es un punto. La otra cosa es, que para mí resultó muy útil, fue tener la posibilidad de recordar más los buenos momentos, ¿sí? y no enfocarnos tanto, y esto pues obviamente era una cosa compartida con personas, en el sentido de no enfocarnos en lo que hubiésemos podido vivir. Cuando uno tiene una experiencia de vida y ha habido ciertas cosas y han sido muy gratas, realmente era recrearse en esos momentos y es algo así como qué bueno que los pudimos vivir y no ponerse en ese elemento de volver sobre, pero si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hecho esto, lo otro, realmente procurábamos no hacerlo. ¿Sí? Y lo otro es que a pesar de lo duro que puede ser cada día, no deja de haber un momento donde algo muy pequeño se vuelve algo o divertido o amable y demás. Y si hay algo que uno aprende en esto es que las pequeñas, o sea, creo que lo tenía muy claro siempre, que las pequeñas cosas son las más importantes. Pero en esto sí que aprende uno que las pequeñas cosas son muy importantes. Pero yo siempre le digo a la gente, por favor, las pequeñas cosas, las pequeñas cosas de ese día, téngalas ahí porque van a ser muy útiles. Ahí en el momento y después también. Y créanme que la verdad me han sido útiles y me siguen siendo útiles. Pues, doctor Eduardo Castrillón, gracias por abrir tu corazón con nosotros, gracias por darnos tantos consejos y tips tan sabios basados en tu experiencia, en tu expertise como psiquiatra. Realmente yo creo que hoy hemos aprendido muchísimo estas 5 Cs, lápiz y papel. Quienes no las apuntaron, por favor, repitámoslas nuevamente. Las 5 Cs, lápiz y papel, porque esto se aplica no solamente cuando yo creo que nos diagnostican
una enfermedad crónica en familia, sino para muchas cosas de nuestra vida. Repitámoslas para cerrar nuevamente, doctor, ¿cómo les son? Ok, son muy sencillas, todas empiezan por C y las 5 C son la construcción, cómo nos organizamos, la comunicación, cómo hablamos, de qué hablamos, que suele ser la manera de ver el asunto, las creencias, en qué pensamos que eso debe ser así, porque es una historia de vida familiar que debe ser así, el ciclo vital, es decir, en qué momento está cada miembro del grupo familiar, y la circularidad, que significa que somos un sistema, somos una organización, donde todo lo que le pase a uno nos pasa de una u otra forma a todos. Perfecto. Con eso nos quedamos y con algo también muy lindo que me llegó al corazón, y es vivir cada día con su afán. Cada día trae sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas llenas de aprendizajes, y vivir cada día en intensidad. Procurar enfocarnos en las pequeñas cosas, que son las que más valor tienen. Muchísimas gracias. Aquí en Tu Salud, Tu Familia, te agradecemos. Te invitamos cuando quieras venir a visitarnos también en nuestra clínica comunitaria, cuando quieras venir a los estudios de Tu Salud, Tu Familia en Washington, las puertas abiertas. Y de verdad agradecemos muchísimo haber sacado ese tiempo para nosotros y para habernos enseñado tantas cosas tan valiosas. Andrea, muchísimas gracias y de verdad ha sido un verdadero placer. Muy, muy amable. Para nosotros también. Hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima. Bienvenidos a su segmento de salud oral, aquí en Tu Salud, Tu Familia. El tema de hoy va a ser el diagnóstico y tratamiento para la periodontitis. Para tú saber si tienes periodontitis y cuál es la gravedad, el dentista puede hacer lo siguiente: revisar tus antecedentes médicos, examinar tu boca, medir la profundidad de tus bolsas en las encías y los dientes, y además hacer radiografías dentales. ¿Y cómo lo tratas? Bueno, el tratamiento puede ser realizado por un dentista o por un periodoncista. El periodoncista es un dentista que solo se especializa en enfermedades de las encías. Un higienista dental también puede trabajar con el dentista o el periodoncista como parte del tratamiento. El objetivo del tratamiento es limpiar exhaustivamente las bolsas alrededor de los dientes y prevenir daños en las encías y el hueso que los rodea. Las mejores posibilidades de éxito en el tratamiento se obtienen cuando se lleva una rutina diaria y un muy buen cuidado bucal. Tratamientos no quirúrgicos, si la periodontitis está avanzada, puede constituir en procedimientos menos invasivos como el raspado del sarro, del cálculo y las bacterias en la superficie de los dientes debajo de las líneas de las encías. También el alisado radicular, es decir, alisar las raíces para suavizar la superficie de las raíces, y así previenes que se acumule más sarro y más bacterias en esas zonas porque está liso. Antibióticos tópicos o orales también pueden ayudar a controlar la infección bacteriana. Ahora, tratamientos quirúrgicos, si tienes una periodontitis avanzada, es posible que necesites una cirugía dental mucho más extensiva, en donde se abren las encías, se limpia bien, se cubretea donde están todas las bolsas y se elimina todo ese residuo de cálculo, y luego se vuelven a colocar las encías y se sutura. También hay injertos de tejido blando si pierdes mucha encía gingival y si la línea de la encía se retrocede mucho y expone mucho a las raíces de tus dientes. Que eso puede pasar porque cuando tienes enfermedad periodontal pierdes hueso, y cuando pierdes hueso la encía baja, y la única forma de poder corregir eso es o injertar encía o de repente hacer alguna cosa prostética. Es posible que haya que reforzar parte del tejido dañado. Por lo general, esto se hace extrayendo una pequeña cantidad de tejido del paladar, utilizando el tejido y colocándolo en el lugar donde esté afectado y se necesite encía o injerto óseo. Este procedimiento se realiza cuando la periodontitis destruye el hueso y la encía que rodea el diente. Puede ser compuesta por hueso mismo natural o hueso sintético o donado, y permite reconstruir la encía para que no vuelvas a volver a perder hueso, pero eso siempre tiene que ser muy cuidadoso en usted mantener su higiene bucal. Espero que hayan entendido muy bien lo que es la periodontitis, cómo involucra el dentista en este proceso, y además cómo ustedes tienen que cuidarse para evitar este problema. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a la segunda pausa, pero al regresar, más información sobre la salud mental, aquí en Tu Salud, Tu Familia.
¿Sabías que, según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar total que permite a las personas aprender a afrontar y manejar las situaciones de estrés? Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver qué piensan el día de hoy. Las personas que padecen problemas de salud mental son violentas e impredecibles. ¿Es esto un mito o una realidad? Bueno, esto es un mito. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no tienen más probabilidades de ser violentas que otras personas. La mayoría de las personas con enfermedades mentales usualmente no son violentas y solo del 3 al 5% de los actos violentos pueden atribuirse a personas que padecen una enfermedad mental grave. De hecho, las personas que padecen enfermedades mentales graves son 10 veces más propensas a ser víctimas de delitos violentos en comparación con la población en general. Es posible que usted conozca a una persona que padece de un problema de salud mental y ni siquiera se haya dado cuenta, ya que muchas personas con problemas de salud mental son miembros muy activos de la comunidad y productivos de nuestras comunidades y trabajos. Hoy en Tu Salud, Tu Familia hablamos de la salud mental en las enfermedades crónicas. La depresión es una complicación frecuentemente asociada con una enfermedad crónica, pero no tiene que ser así. Una enfermedad se puede manejar sin tener depresión. Existe un tratamiento eficaz para la depresión que puede ayudar incluso a una persona que está solamente con esta triste depresión. Si crees que estás con los síntomas de depresión, puedes hacer algo. Habla con tu médico inmediatamente. Esto no es ningún tabú. Yo sé que los latinos pensamos que salud mental a veces es algo en el cual no deberíamos hablar, pero la realidad es que sí tenemos que hablar porque es la forma en la cual podemos salvar la vida de nuestros seres queridos. Así que por favor, hablen con todos que los escuchen. Hablen con su médico, que de esta forma vamos a ayudarnos los unos a los otros. Hasta aquí llegó el programa el día de hoy. Si usted quiere más información y necesitas información sobre salud mental, llámanos al 1-833-904-8783. Visita nuestras redes sociales, ve nuestro programa en YouTube también y compártelo con tus seres queridos. Mándanos información a Pregúntale al Doc. Y nos vemos aquí la próxima semana por Telemundo a la misma hora. Recuerden que su salud está en sus manos. Adiós.